Telecanal. Más cultura, más entretención. Telecanal. Bienvenidos a Reino Animal. Acompáñenos, visitaremos el mundo animal y exploraremos sus vidas. Animales de la jungla. Y criaturas del desierto. Veremos la vida salvaje en la sabana. Veremos a nuestros amigos acuáticos. Y a los animales del círculo ártico. En el mundo, en todas partes donde haya animales, siempre hay una aventura. Reino Animal. Hoy en Reino Animal, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace a un mamífero un mamífero? Vaya que hay muchos. De todos tamaños y formas imaginables. Hay mamíferos y mamíferos a donde quiera que observamos. Bueno, creo que es más fácil decir que animal no es un mamífero. ¿Alguien confundiría un ave con un mamífero? Ya sea un ave de presa, un residente colorido de la selva tropical, o incluso a un ave no voladora que vive en la sabana africana. No, las plumas son lo que hacen un ave, un ave. Y los huevos nos confirman que esta elegante cara con pico no es un mamífero. Los peces tampoco son mamíferos, pero eso no significa que no existan criaturas de forma hidrodinámica que sí sean mamíferos, como la de este depredador de las profundidades. Así es, los delfines y las ballenas pueden aparentar ser peces, pero en realidad son mamíferos con todo lo que esto implica. Vivir una vida acuática puede ser lo que prefieren algunos mamíferos, así como volar puede ser la preferencia de aquellos mamíferos que tengan alas. Los murciélagos son mamíferos después de todo y ellos pueden elevarse en el aire, como nuestros mejores amigos plumíferos. Bueno, es probable que nadie confunda un mamífero con un insecto. Aunque es común que algunos arácnidos sean confundidos erróneamente con insectos, pero el tener 8 patas, en lugar de 6, los hace una clase completamente diferente. Algunos invertebrados tienen personalidades y comportamientos que podemos asociar con algunos mamíferos. Pero no es el temperamento lo que hace mamíferos a los mamíferos. Los reptiles no son mamíferos. Aunque algunos de los más grandes pueden hacer que nos detengamos y lo dudemos. Es cierto que la mayoría de los animales más grandes en la actualidad son mamíferos. Desde el más alto, el carnívoro más grande, hasta el más grande en términos de tamaño y peso. Pero también hay lacertillos gigantes, serpientes enormes, cocodrilos que son gigantes en comparación con otros de su especie. Y dentro del agua, bueno, hay peces que son mucho mayores que el más grande de los mamíferos terrestres. No, los mamíferos son mamíferos porque tienen algunas cosas en común que es importante señalar. En primer lugar, todos los mamíferos son de sangre caliente, que no significa forzosamente que su sangre sea caliente si la tocamos, sino que la temperatura de su cuerpo se mantiene a una temperatura constante mediante un metabolismo interno. Por eso se les llama endotérmicos, que significa que estos animales generan su propio calor corporal. Sin embargo, no todos los mamíferos conservan la misma temperatura corporal. Por ejemplo, los humanos somos mamíferos y nuestra temperatura corporal normal es de 37 grados centígrados. Mientras este mamífero, el equidna, tiene un rango de temperatura corporal cuyo máximo es de 37 grados centígrados. Pero su temperatura normal sería de 26 grados centígrados. Los murciélagos, por ejemplo, son los que mantienen su cuerpo a una temperatura más baja que la mayoría de los demás mamíferos, ya que pierden mucho calor debido a la gran área de superficie que tienen en sus alas. ¿Se han dado cuenta que cuando descansan juntan sus alas a su cuerpo? Esto no solo se debe a que es más cómodo, sino que además disminuye su pérdida de calor. Pero la temperatura corporal de un mamífero no depende por completo de su metabolismo. ¿Ven cómo el elefante africano, un animal formidable de los más grandes que han existido, mueve y ondea sus enormes orejas? La sangre está fluyendo por las venas de sus oídos, y cuando el elefante agita sus orejas, la sangre se enfría y fluye por su cuerpo a enfriar partes del cuerpo. Esa gran extensión de superficie de la piel del elefante es una clase de aire acondicionado extra.
Aunque todos los mamíferos son endotérmicos, algunos han perdido su habilidad endotérmica hasta casi carecer de ella, probablemente porque ya no necesitan usarla. La rata topo lampiña es un roedor que vive en madrigueras bajo la tierra en África, y no solo ha perdido su regulador endotérmico, sino también la mayoría de su pelo y también su vista. Pero el estar virtualmente ciega, casi desnuda e incapaz de retener la temperatura interna no representa una preocupación allá abajo en una oscura y cálida madriguera junto a una colonia de compañeros de especie. Así que, endotérmicos o no, los elefantes tienen su forma de mantenerse frescos, al igual que las ratas topo lampiñas, y los murciélagos también tienen sus formas para mantener templada su temperatura. Las aves también son de sangre caliente, así que el ser endotérmico no es una característica exclusivamente mamífera. Las plumas retienen el calor, de la misma forma que lo hace el pelaje. Y al igual que el elefante agita sus orejas para refrescarse, el avestruz agita sus alas para refrescarse. Sí, esas alas no son para volar, ya que el avestruz, el ave más pesada y alta del mundo, no puede elevarse en el aire. Pero esas alas son ventiladores fabulosos, así como un gran detalle llamativo durante la época de apareamiento. Así que todos los mamíferos son de sangre caliente o endotérmicos, al igual que las aves, que para no confundirnos, no son mamíferos con plumas, sino que tienen una categoría aparte. El resto de los animales del mundo tienen el título de ser de sangre fría. Cuando los seres humanos decimos que algo o alguien tiene sangre fría, nos referimos a que son crueles o insensibles. Pero en el mundo de los animales, la sangre fría es igual de común que la sangre caliente. Y hay muchos de los llamados de sangre fría que pueden ser mascotas cariñosas. Ser de sangre fría no significa por fuerza que su sangre esté fría si la tocas. Solo significa que el animal vive a la temperatura del mundo que lo rodea, ya sea aire o agua. Cuando el ambiente está templado, su temperatura está templada. Si el ambiente está frío, ellos están fríos. Los animales de sangre fría no pueden regular su temperatura corporal interna, así que dependen de los rayos solares. Cuando regresemos a Reino Animal, revelaremos más misterios de los mamíferos. Pero primero, veamos si pueden resolver el siguiente hecho animal. Cuando la temperatura corporal de un animal varía con el ambiente, se le llama A. Hipoglucémicos, B. Paquidérmicos, C. Extrovertidos o D. Ectotérmicos. La respuesta cuando regresemos a Reino Animal. Ya regresamos. ¿Tiene la respuesta correcta a nuestro hecho animal? Cuando la temperatura corporal de un animal varía con el ambiente, ¿se le llama? La respuesta es D. Ectotérmicos. Sí, el término para los animales de sangre fría, como nuestro amigo el pez, es ectotérmicos. Mientras que el término para los animales de sangre caliente, como todas las aves y todos los mamíferos, es endotérmico. Endo proviene de la palabra griega que significa dentro o interno. Mientras que el prefijo ecto, cuando antecede a una palabra, significa de fuera. Así que endotérmicos es porque regulan su temperatura desde dentro y ectotérmico es porque regula su temperatura por medio de una fuente externa. ¿Comprendido? Tener un sistema de regulación de temperatura interno por medio del metabolismo puede ser excelente. Bueno, de acuerdo, no para todo el mundo. También tiene sus contratiempos. Los mamíferos endotérmicos deben comer mucho más que los animales ectotérmicos para tener combustible para mantener elevada su temperatura, ya que pierden calor corporal al estar en contacto con el medio ambiente. Ya vimos que las plumas mantienen la temperatura de las aves, y que el pelaje es una forma de mantener la temperatura de los mamíferos. Pero el cabello y el pelaje es algo más significativo para un mamífero. Tener cabello o pelaje es una de las cosas características que hacen de un mamífero un mamífero. De hecho, así como las plumas son representativas para las aves, el cabello o pelaje es representativo de los mamíferos. Ninguna otra clase de animal tiene pelaje. De acuerdo. Las arañas grandes y peludas, también conocidas como tarántulas, tienen una especie de recubrimiento de pelo, pero este pelo tiene más en común con las vibrisas, o receptores sensoriales con las que los felinos pueden detectar vibraciones en las corrientes de aire. Así es, en algunos casos, como en el de las tarántulas,
Las vellosidades pueden servir más como receptores sensoriales que pueden detectar tanto temperatura como olores. La función primordial del cabello o pelaje de los mamíferos, por otra parte, es muy simple: contener el calor. Aunque muchos pelajes también funcionan como camuflaje gracias a las figuras que llegan a tener, especialmente en los felinos salvajes. Las rosetas del jaguar, los puntos del leopardo y las rayas del tigre, todos son hermosos adornos que hacen más llamativo y útil el pelaje de los mamíferos. De acuerdo, tal vez se están preguntando, ¿cuál es la diferencia entre cabello y pelaje? ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que es esa asombrosa gran capa roja que estás usando? La respuesta corta: no hay ninguna diferencia sustancial entre el cabello y el pelaje. Son químicamente indistintas y están hechas de queratina, la misma sustancia que en nuestras uñas, los cuernos de los rinocerontes y las plumas de las aves. Hablando fuera del ámbito científico, la diferencia primordialmente es de uso. Los humanos nos referimos a lo que tienen los animales como pelo y pelaje, mientras los humanos decimos que tenemos cabello y vellos. Sin embargo, con nosotros mismos hacemos excepciones. Cuando alguien tiene mucho vello corporal, a veces decimos que es tan peludo como un gorila. Pero nadie llama a un gorila un mono velludo. Nunca. Y el gran gorila macho tiene un pecho peludo, no velludo. A veces también, si un humano tiene muy poco cabello o lo tiene muy disperso, decimos que parece un elefante, o un jabalí, o un rinoceronte, un cerdo vietnamita, o simplemente decimos que está calvo o que está pelón. Los humanos tenemos cabello en la cabeza. Y aunque muchos humanos lo usan para estar a la última moda, el propósito primordial del cabello es el mismo que, por decirlo de alguna forma, el del pelo del bonobo: mantener la temperatura de nuestras cabezas. Además de su función aislante, algunos animales tienen pelaje para que los proteja de las heridas. Aunque solemos pensar que la melena del león macho es simplemente para mejorar su apariencia, esta densa capa de pelaje protege su cuello de los dientes y las garras de otros depredadores. De acuerdo, además de hacerlo lucir muy imponente. El cabello también puede contener el aroma de los animales. Los felinos grandes y pequeños son famosos por restregarse contra las cosas. Nosotros podemos pensar que nos están mostrando afecto, pero ellos en realidad están marcando su territorio. ¿Saben por qué los caballos en una manada prefieren rodarse en un solo punto? Porque contiene la esencia de la manada. Y después de rodar, el caballo tiene esa esencia comunal adherida a su piel o pelaje, como prefieran. De acuerdo, dejemos algo en claro. Todos los mamíferos tienen pelaje, cada uno de ellos, sin excepciones. Entonces, ¿qué sucede con la rata topo lampiña? Si ven muy de cerca, se ven algunos pelos. Así que el lampiño es un adjetivo que se refiere a que tiene muy poco, no nada. ¿Y qué hay de los mamíferos acuáticos, como el manatí? ¿Dónde está su capa de pelaje? Si ven detenidamente, sí hay pelo. Muy diseminado, pero a fin de cuentas pelaje. Los mamíferos acuáticos más impresionantes deben ser los cetáceos, por supuesto, los delfines y las ballenas. Solo miren esa piel lisa y lustrosa. Ahí no hay ningún tipo de pelo. Pero estos animales inteligentes y expresivos son mamíferos de sangre caliente. Tal vez ahora no tengo pelo, pero las crías de ballena y delfín, todas nacen con bigotes. Y los bigotes cuentan como pelo. También las barbas. No te sientas excluido. Cuando regresemos al reino animal, aprenderemos más secretos de los mamíferos. Pero primero, veamos si pueden resolver el siguiente hecho animal. Además del pelaje, ¿qué tienen algunos mamíferos para aislarse del frío? A. Plumas. B. Unto. C. Escamas. O D. Queratina. No se vayan. La respuesta cuando regresemos a Reino Animal.
Ya regresamos. ¿Tiene la respuesta correcta a nuestro hecho animal? Además del pelaje, ¿qué tienen algunos mamíferos para aislarse del frío? La respuesta es B. Unto. El unto es una densa capa de grasa bajo la piel de un animal que ayuda a conservar su temperatura. ¿Quién necesita ese aislante extra? Los mamíferos que viven en el frío o en heladas aguas oceánicas como la ballena y las focas. Quizá piensen que en los mamíferos marinos la grasa reemplaza el pelaje como aislante, ya que estos carecen de pelaje. Pero en realidad, por lo común la grasa trabaja junto con el pelaje para protegerlos del frío. Como todos los mamíferos, estos pinípedos tienen pelaje, que es visible si los observamos de cerca. Es un hecho que el unto no solo se presenta cuando hay ausencia de pelaje, sino pregúntenle al oso polar. Este gran oso blanco del norte tiene ambos, una capa larga y espesa de pelaje hueco, una densa capa de pelaje interno y una capa de grasa que mide aproximadamente de 5 a 10 centímetros de ancho. Y esta capa no solo lo ayuda a mantener la temperatura, también a flotar en el agua. Y nadie que haya visto a un oso polar puede negar que este es un oso que ama el agua, esté fría o no. Tal vez la característica más importante que hace a un mamífero es que todas las hembras mamíferas producen leche para alimentar a sus crías. Amamantar a las crías de los mamíferos es que beban leche producida por el cuerpo de sus madres, en sus glándulas mamarias. Justo de ese hecho proviene la palabra mamífero. Así como todos los mamíferos tienen pelo, todos los mamíferos alimentan la primera etapa de su vida en el mundo de la leche de su madre. Cuando nacen, muchos mamíferos son pequeños y bastante indefensos. Amamantarlos les permite a las crías desarrollarse más despacio y pasar más tiempo con los adultos de sus especies mientras crecen. De los adultos, los jóvenes mamíferos aprenden todo lo que necesitan para sobrevivir los miembros de su especie. Ya sea una jirafa, un elefante o un guepardo. Amamantar es una de las formas más importantes en la que la cría mamífera y su madre forman un lazo que los une y los relaciona. Aunque estamos acostumbrados a ver cómo las crías tienen dificultades para encontrar la posición adecuada para amamantarse, no todos los mamíferos se amamantan desde fuera del cuerpo de su madre. Los marsupiales son mamíferos con bolsas ventrales, como los koalas y los canguros. Las crías marsupiales nacen antes que estén completamente desarrollados, pero después siguen creciendo en el marsupio de su madre, que es una gran bolsa peluda en su vientre que contiene las glándulas mamarias. En el marsupio, la cría crece hasta que puede valerse por sí misma, como este pequeño canguro. Si ustedes ven que un canguro se ve así, es muy probable que no se trate de una hembra preñada, sino que tenga una gran cría durmiendo o comiendo en su marsupio. Sí, un joey o una cría de canguro así de grande. Ahora, si creen que los marsupiales son mamíferos extraños, conozcan a los monotremas. Este es uno en la especie de un cría equidna de hocico corto. Algunas veces se les llama hormigueros espinosos por razones obvias. Este tipo de animales deposita huevos. No es broma, huevos. No iguales a los huevos de las aves, sino un huevo de piel que los equidnas mantienen en una bolsa en su vientre hasta que incuba. Después la cría se desarrolla de forma muy similar a como lo hace la cría canguro, bebiendo leche y manteniendo su temperatura en la bolsa ventral, aunque al principio fue un huevo. Extraordinario. Así que para que un mamífero sea un mamífero, necesita ser de sangre caliente, tener pelaje y debe alimentarse de leche producida por el cuerpo de su madre. Pero esperen, eso no es todo. También hay otras características de los mamíferos que no podemos ver. La joey dentro del marsupio de su madre. ¿Quieren saber cuáles son? Escuchen bien. La mandíbula inferior de los mamíferos consiste en un solo hueso de cada lado. En todos los demás vertebrados, como nuestro amigo el dragón de Komodo, más de un... ¿Qué sucede con el resto de los huesos de la mandíbula inferior de los mamíferos? Migran al norte, al igual que la cigüeña europea blanca lo hace en el invierno. Sí, bueno, esa fue una metáfora para ilustrar mejor este caso. En realidad, durante las primeras etapas de la evolución, los huesos de la mandíbula inferior se adaptaron y se convirtieron en los 3 huesos del oído medio: el estribo, el yunque y el martillo. De 3 huesos extra en la mandíbula, pero en el oído ayudan mucho más porque es un sentido vital desde un... Diferentes los mamíferos, la arteria principal que sale del corazón se curva hacia la izquierda.
que en las aves se curva a la derecha. Y en todos los demás vertebrados hay más de una arteria que sale del corazón. Todos los mamíferos tienen diafragma y ningún otro animal lo tiene. Ni siquiera aquellos que tienen más de una arteria principal. ¿Qué es el diafragma? Es una placa de músculo y tendones que separa la cavidad corporal en dos secciones. El corazón y los pulmones en un lado y todo lo demás en el otro. ¿Qué otros animales tienen diafragma además de los mamíferos? Ninguno, solo los mamíferos. Otros animales pueden ser endotérmicos y depositar huevos, pero solo los mamíferos tienen pelo o pelaje. Producen leche en sus propias glándulas mamarias y tienen un muy útil y estético diafragma. Sí, más de 5.000 especies de animales pueden nombrarse como mamíferos, y serlo es una cosa muy especial. Nosotros lo sabemos, al igual que todos nuestros amigos mamíferos. No se vayan, en un momento regresa Reino Animal. Hasta la próxima en Reino Animal. Bienvenidos amantes de las carreras de osos. Aquí tenemos al primer concursante. Mamá, quiero columpiarme. Sujétate bien, Tarzán. Hola, Bob. ¿Cómo está el clima allá arriba? Oh, jaja. Phil, nunca me habían dicho ese. Este es un pequeño paso para un panda, pero un gran... ¡Ay! Oh, estoy bien. Uy, 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 uy. Ay, ¿quién puso eso ahí? Amiguitos, esto es todo por hoy. Pero vean algo de lo que traerá la próxima aventura de Reino Animal. Iremos a visitar a algunos animales mientras están en su hogar. Sí, el hogar de los animales puede ser un zoológico, un parque de vida salvaje animal, un santuario de aves, un acuario, o, si el animal es una criatura domesticada, tal vez sea un establo o alguna casa humana. Pero el lugar natural de los animales no es una estructura hecha por el hombre o un ambiente creado por el hombre, sino la naturaleza. Una vida en un ecosistema intacto es una vida bajo el sol, la luna y las estrellas. Allá afuera, todo es exterior. Los humanos somos criaturas que vivimos en construcciones, desde casas y granjas hasta departamentos. Nuestro mundo moderno es uno con horizontes citadinos y estructuras urbanas. Muchos de nosotros estamos tan acostumbrados a la comodidad de nuestras casas que olvidamos que nuestros hogares fueron construidos en un inicio para protegernos del clima. Por lo común alojamos animales domésticos con nosotros. Muchos perros y gatos conviven en nuestras casas. Y también una gran variedad de mascotas de otras especies, desde conejillos de India, conejos, hasta reptiles extraños. Construimos establos para los caballos, vacas, ovejas y cabras, colmenas para las abejas, cuadras para las llamas y corrales para burros y también para camellos. Pero, ¿qué podemos decir de los animales en libertad? Los animales tienen hábitats, que significa que tienen un lugar en donde vivir en la naturaleza. Por ejemplo, aunque somos muy afortunados y podemos conocer al panda gigante en el zoológico de Nashville, Tennessee, el hábitat natural del oso panda gigante no se encuentra cerca de América, ni del norte ni del sur. Los osos panda gigante viven en libertad en los bosques de coníferas del sudoeste de China, donde hay un sotobosque de bambú, la comida favorita del panda gigante. Reino Animal. Una vez más, viajamos por el globo terrestre, por América del Norte y Sudamérica, África, Asia, Australia y todos los lugares fascinantes de estos continentes. Conocimos toda clase de animales increíbles y conocimos su habilidad para sobrevivir en nuestro planeta. Y con nuestra ayuda,
estamos seguros que vivirán por mucho más tiempo. Nos vemos la próxima vez, aquí en Reino Animal. Telecanal, más cultura, más entretención. Telecanal.